Episodio 77. La naturaleza de la conciencia. Buenas noches, soy Tomás Guevara, bienvenido a mi canal Reescribiendo la Realidad. En el episodio 77 de hoy, primera parte, voy a tratar de explicar, en menos de 15 minutos, lo que la ciencia ha estado tratando de explicar durante cientos de años, la naturaleza de la conciencia. Durante los años 70, se te explicó que, al principio, solo existía la conciencia. Para conocerse a sí misma, se dividió en 12 esencias. Ese es el recuerdo que la Biblia menciona en Génesis 35 a 22, donde menciona a las 12 tribus de Israel. Esta es una distorsión utilizada para controlar el poder en ese momento, sobre otras personas. Como lo que la religión y la ciencia están haciendo hoy en día. Génesis sitúa la creación en el año 3974 a.C. y profetiza la segunda venida en 2027. Eso es una falsedad, Jesús no va a volver. Jesús siempre dijo que debemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar la verdad y las respuestas a cualquier cosa, y eso es correcto. Porque como esencias, somos dioses, como se menciona en la Biblia en Juan 10 a 34. En el principio, la conciencia era energía, no una cosa en sí misma sino una acción. La Biblia dice, en el principio era el verbo es una acción, y el amor es una acción. Las 12 esencias están compuestas de eslabones de conciencia. Debemos entender el término energía en forma de acción. Es el movimiento de los eslabones de la conciencia, su dirección. No hay límites ni limitaciones para la conciencia, y los vínculos o eslabones de la conciencia son infinitos. Imagina la conciencia como un océano infinito hecho de eslabones de conciencia. Todos los elementos básicos de la conciencia se construyen sobre estos vínculos de la conciencia. Esto nos incluye a nosotros como esencias y a nuestros pensamientos. Sin embargo, en nuestro lenguaje o procesos de pensamiento, no hay elementos que nos expliquen cuáles son estos vínculos de conciencia. No tienen forma real dentro de sí mismos y tampoco tienen grosor. Nosotros, como seres no físicos, o espíritus, si nos quieren llamar así como los humanos, también estamos compuestos de vínculos de conciencia. Identificamos la energía en nuestro mundo físico como una cosa, pero en realidad, la energía es la acción de los eslabones de la conciencia. E incluso si no lo creen, estamos dirigiendo estos eslabones de conciencia. No podemos compararlos con los diminutos bloques de construcción de nuestra dimensión física, que clasificamos como partículas atómicas o subatómicas, que tienen algún tipo de forma dentro del espesor del tiempo. Estos eslabones no tienen lo que llamaríamos grosor ni ninguna forma. Son ilimitados, y también están más allá de lo que entendemos por separación. Dentro de las áreas no físicas de la conciencia, la energía o el movimiento no se mantienen tan densamente y hay mucha menos separación en las cualidades organizativas de estos vínculos de la conciencia. Se fusionan y se entremezclan entre sí mucho más libremente dentro de las áreas no físicas de la conciencia. Por lo tanto, no parecen tan sólidos como podríamos creer que son dentro de nuestras dimensiones físicas. No incorporo la palabra universo como un elemento básico de la conciencia, porque esto sería bastante limitante y demasiado pequeño para explicar todo lo que hay dentro de la conciencia. La palabra universo se aplica a cada dimensión particular y esa es la razón por la que no estoy incorporando esta terminología para referirme a toda la conciencia. Nuestro universo abarca todo lo que conocemos y vemos dentro de nuestra dimensión física particular, pero hay innumerables dimensiones físicas, cada una de las cuales contiene su universo o extensión de conciencia dentro de una disposición espacial dada.
Cada universo tiene su organización de aspectos de la conciencia, estructurados de una manera para crear materia física dentro de la construcción de un espesor de tiempo específico y diferente al nuestro. El tiempo mismo es una construcción de los vínculos de la conciencia. Pensamos en el tiempo como una cosa física, pero como dije es solo una construcción de estos vínculos. Pensamos lo mismo acerca de la energía, pero en realidad, son meras construcciones de vínculos de conciencia, que no son físicos, aunque pueden traducirse y organizarse en materia física. Estos vínculos de conciencia se conforman a sí mismos para crear el aspecto del tiempo que se presta a la creación del espesor físico real, y esta es la creación de dimensiones físicas, diferenciadas de las áreas no físicas de la conciencia. Todas las áreas de la conciencia están compuestas por los mismos elementos. Simplemente se construyen de diferentes maneras para crear diferentes apariencias, al igual que nuestras moléculas físicas pueden construirse de diferentes maneras para formar diferentes tipos de objetos. Los vínculos de conciencia son la última y más hermosa creatividad que jamás se haya hecho, porque es el elemento primordial de todo lo que es. Cuando se unen sinérgicamente, formando infinitos tipos de organizaciones y números, la organización puede convertirse en un conjunto infinito de números de eslabones de conciencia, y entonces las cualidades de estos eslabones son infinitas. Por lo tanto, estamos viendo un conjunto de infinitos que ciertamente no se volverán aburridos para ninguno de nosotros como esencia. El concepto más difícil de comprender para nosotros es la idea de que estos vínculos de conciencia no tienen separación. Esto parece ser contradictorio porque pensamos en términos de absolutos y límites, y estos vínculos no tienen lo que llamamos absolutos o límites. Están siempre cambiando y continuamente en un estado de devenir, al igual que nosotros como esencias o humanos, porque nosotros también estamos compuestos de estos vínculos de conciencia. Todo lo que es ahora y siempre, son eslabones de la conciencia dentro de diferentes configuraciones de organizaciones para estar creando diferentes estructuras que funcionan de diferentes maneras, creando diferentes tipos de exploraciones de la conciencia de sí misma. Porque todo eso es infinitamente explorar dentro de su mismo ser. Debemos recordar que ningún elemento dentro de la conciencia es estático. Todo está en movimiento continuamente. Esa es precisamente la terminología de la energía, creando, descubriendo y explorando continuamente. El descubrimiento de los vínculos de la conciencia es la creación de nuevos elementos que no se encuentran en lo que ya ha sido creado. Repito, la exploración y el descubrimiento en los que se involucran los eslabones de la conciencia es una acción o movimiento continuo de creación de nuevos elementos de sí misma, elementos que no han sido preestablecidos, elementos que son nuevas expresiones, que son sus nuevos descubrimientos del yo. En nuestra realidad física, los descubrimientos y exploraciones se refieren a elementos que son objetivamente desconocidos para nosotros, porque subjetivamente sabemos de su existencia, pero que han sido preexistentes antes de su descubrimiento real. Eso es lo que nos motiva a seguir explorando nuestra realidad, una forma de sorprendernos. Incluso si intentamos dar el honor de su construcción a una raza alienígena, como muchos lo hacen con respecto a nuestras pirámides. Debemos entender que las probabilidades no son elementos o cosas que se encuentran ante nosotros y que podemos elegir entre una variedad de cosas que están frente a nosotros, sino que son elecciones que creamos en el momento que no habían sido preexistentes antes de nuestra elección. Dentro de la lentitud de nuestro elemento tiempo, esto parece ser contradictorio, porque nuestros pensamientos pueden moverse en la dirección de crear cierta probabilidad, y nos parece que la probabilidad se materializa después de nuestro proceso de pensamiento. Pero en realidad, ya hemos creado ciertas probabilidades a medida que hemos creado la energía del pensamiento,
y hemos proyectado ese movimiento particular dentro de nosotros mismos. Simplemente parece estar materializándose lentamente, porque estamos creando dentro de un espesor de tiempo, y estamos incorporando elementos físicos. Las probabilidades son el concepto más cercano a la acción de la energía que se crea dentro de estos vínculos de la conciencia, de su continuo descubrimiento y exploración. La conciencia está continuamente explorando y creando conciencia. Está continuamente en movimiento, continuamente evolucionando, pero sin explorar lo que ya ha sido creado. Ese es nuestro trabajo como humanos. O para decirlo de otra manera, ese es nuestro propósito en este mundo, explorar y experimentar lo que creamos. A medida que entramos en esta dimensión física, ya tenemos nuestras moléculas de ADN, que contienen toda nuestra información genética. Del mismo modo, nuestra esencia contiene toda la información de la conciencia. Subjetivamente lo sabemos, pero objetivamente decidimos olvidarlo para mantener la pureza de la experiencia física. Nuestro cuerpo y su personalidad son organizaciones de vínculos de conciencia que crean, aparte de nuestro cuerpo, un movimiento de tono que tiene una acción o función específica que podemos clasificar como nuestra personalidad. Este tono se puede traducir en sonido. En mi caso este tono se asemeja al sonido del nombre Fernando, que clasifica como el nombre de mi esencia, que por cierto tiene 784 focos, o vidas en este mundo. Al igual que los eslabones de la conciencia, nosotros, como esencias, nos entremezclamos y nos superponemos, y la información que está disponible para una esencia está disponible para todas ellas. Además, siempre estamos fragmentando, creando nuevas esencias, y nuevas personalidades, nuevos tonos. Esa es la acción en la que nos involucramos, no es necesariamente un deseo o necesidad, simplemente es. Somos eslabones de conciencia configurados en la organización de una esencia, nuestras acciones son esencialmente las mismas. Son simplemente las diferencias en las elecciones que creamos las que están creando diferentes tipos de movimientos. Nuestro planeta también está compuesto por eslabones de conciencia, por lo tanto, es consciente. La diferencia entre nosotros y nuestro planeta es que nosotros estamos dirigiendo la configuración de estos vínculos de conciencia, no solo los nuestros, sino todos los vínculos que comprenden esta dimensión, este planeta y este universo físico en particular. Hablando de forma configurativa, podemos ver nuestra esencia como una esfera que se proyecta hacia afuera desde el interior de su ser, muchos elementos diferentes, y estos elementos crean muchas otras esferas, pero surgieron de la energía de la esfera inicial, que es la esencia. Es por eso que no hay separación entre lo que hemos creado físicamente y nosotros mismos. Es por eso por lo que cada uno de nosotros es el centro del universo. Aquí hay una verdad que siempre estamos mencionando, que la energía nunca se destruye, sino que se transforma. Eso se aplica maravillosamente a los vínculos de la conciencia. Respiramos aire que contiene oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono contiene o se convierte en eslabones de conciencia que también transporta nuestras emociones, algo que podemos denominar como una alteración química, que es la base de nuestros patrones climáticos. Pensamos que un día soleado te hace feliz o que un día nublado te entristece, pero en realidad es todo lo contrario. Recuerden que nuestro planeta, nuestros sucesos naturales son creados y responden a nosotros, porque dirigimos los vínculos de conciencia que son parte de todo en nuestra dimensión. No olvides suscribirte a este canal para ver la continuación del episodio 77.